Saludos amigos y bienvenidos a esta edición especial de Sal y Luz que dedicamos cada último lunes del mes al proyecto Custodios. Un programa en el que hoy vamos a conocer cómo ejerce su voluntariado el director de Cáritas en la parroquia de Santa Teresa de Toledo. Descubriremos también qué es lo que aportan los ancianos a la Iglesia y estrenaremos un nuevo espacio que nos va a llevar hasta la cocina de nuestras abuelas. Pero antes comenzamos y lo hacemos con el santo que hemos elegido para esta ocasión, que es San Martín de Tours, un obispo que fallecía a la edad de 82 años. Nos fijamos hoy en un santo muy popular y cuya fiesta litúrgica se celebra en el mes de noviembre, San Martín de Tours, llamado el apóstol de la Galia, que tuvo una gran influencia en la propagación de la fe por toda Europa. Nació en lo que hoy es Hungría, en el seno de la familia de un oficial del ejército romano. Sus padres eran paganos. A los 15 años ingresó en la Guardia Imperial Romana. El acontecimiento que cambió su vida y por el que se le recuerda es lo que le sucedió siendo joven y estando de militar en Amiens, en Francia. Un día de invierno muy frío, se encontró por el camino con un pobre hombre que estaba tiritando de frío y a medio vestir. Martín, como no llevaba nada más para regalarle, sacó la espada y dividió en dos partes su manto, y le dio la mitad al pobre. Esa noche vio en sueños que Jesucristo se le presentaba vestido con el medio manto que él había regalado al pobre, y oyó que le decía: «Martín, hoy me cubriste con tu manto». Pronto recibe el bautismo y 2 años después deja la milicia para seguir a Cristo. San Hilario le instruyó en teología y otras materias con vistas a ordenarle de diácono viendo su creciente fe. Sin embargo, Martín no quiso hablar de ello y se fue con sus padres. Ya Martín en su casa logró convertir a su madre a la fe católica. Funda un monasterio misional en Ligugé, donde pasa 11 años muy feliz en su ambiente. Martín vivía muy feliz en el monasterio, pero Tours se había quedado sin obispo. Un día del año 371 fue invitado a Tours con el pretexto de que lo necesitaba un enfermo grave, pero era que el pueblo quería elegirlo como obispo. Apenas entró en la catedral, toda la multitud lo aclamó como obispo de Tours, y por más que él se declarara indigno de recibir ese cargo, lo obligaron a aceptar. Él mismo decía que resultó ser soldado por fuerza, obispo por obligación y monje por gusto. Su vida pastoral se caracterizó por sus agotadoras correrías apostólicas durante 35 años por toda la Galia. Nada le retiene. Acusa a emperadores, reprime a los herejes, defiende a los débiles y a los condenados a muerte, realiza innumerables milagros y entre ellos se le atribuye la resurrección de varios muertos. Su fama es indescriptible. Es llamado el apóstol de las Galias. Nadie hizo tanto como él por la Francia católica y San Gregorio de Tours le invoca como patrón especial del mundo entero. El medio manto de San Martín, el que cortó con la espada para dárselo al pobre, fue guardado en una urna y se le construyó un pequeño santuario para guardar esa reliquia. Como en latín para decir medio manto se dice capilla, la gente decía: «Vamos a orar donde está la capilla», y de ahí viene el nombre de capilla que se da a los pequeños recintos que se hacen para orar. Recorrió todo el territorio de su diócesis, dejando en cada pueblo un sacerdote. Fue fundador de las parroquias rurales en Francia. Tan intensos viajes apostólicos, tanta obra de caridad hasta vaciarse totalmente, agotaron sus fuerzas físicas.
y se veía morir. Sus discípulos le piden que no les deje huérfanos. Martín contestó: Señor, si aún soy necesario, no rehúso el trabajo. Solo quiero cumplir tu voluntad. Murió a los 81 años de edad y se trata del primer santo no mártir de la Iglesia Universal. San Martín fue un gran santo cuya virtud principal era la del amor al prójimo, pero también destaca por su aceptación de la voluntad de Dios. Para los mayores nos enseña cómo, a pesar de los años, porque 81 años en el siglo IV eran muchos años, él siguió trabajando en su diócesis hasta sus últimos días. Santa Teresita del Niño Jesús era muy devota del santo y llevaba en su breviario una estampa de él que le recordaba la importancia del amor al prójimo. Su festividad se celebra el 11 de noviembre. Ahí estaba, San Martín de Tours. Y ahora regresamos a Platón para hablar del tema que les proponemos hoy, ¿no? Y que vamos a descubrir gracias a la colaboración de nuestro invitado. Tenemos que saludar a José Díaz Rincón. José, ¿qué tal? Bienvenido. Bien. Muchísimas gracias. Bien hallado, Conchi, y con mucho gusto estoy aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, decir que vamos a hablar de la aportación de los ancianos a la Iglesia en este espacio. Y lo primero que tenemos que señalar es... Pepe, me permite que le llame así, ¿verdad? ¿Cuál es la aportación, el plan de Dios para los ancianos? Antes de contestar el plan de Dios, que me has insinuado de lo que pueden los ancianos en la Iglesia, me gustaría subrayar esa frase que tanto el Papa insiste en los ancianos, que están un poco desvalorizados, que están en la es verdad que, vamos, no están abandonados ni están de eso, pero un poco subvalorados, un poco desestimados en ese aspecto. Y decir tres cosas. Siempre los ancianos han sido la institución más valiosa que ha tenido en las sociedades. Todavía hay muchas culturas que esto lo mantienen, es importante. Aquí entre nosotros, yo estuve hace poco en una reunión con gitanos y desde luego es una maravilla eso. Entonces es importantísimo lo que tienen que aportar ellos en la sociedad, pero hoy se les valoriza, no hay que hacer, y ellos también se han evadido también ahora mucho últimamente. Por otro lado, hoy hay más ancianos que nunca, porque una tercera parte de la sociedad de Europa son personas ya mayores, son jubilados. Yo no digo ancianos del todo, pero hay muchos ancianos. Estos ancianos, la mayoría se jubilan muy jóvenes. Yo tengo el ejemplo de una hija mía que pasado mañana cumple 62 años y ya se ha jubilado. Se ha jubilado hace un mes o dos, este curso ya es profesora y se ha jubilado. Fíjate, ya está en plenitud ahora. Es decir, que hay más jubilados con posibilidades que nunca. Yo no digo las que están ya muy avanzados en edad y eso. Y luego, por otro lado, la sociedad que tenemos hoy es una sociedad mala, en el sentido de muy secularista, apartada de Dios, muy materialista y tal. Todo esto influye mucho, y ha influido mucho porque no se les ha ayudado a los ancianos en ese sentido. No tienes que hacer más que ir, lo frecuento ahora mucho por mi edad y porque conozco mucha gente. Las residencias de ancianos, conozco casi las 50 o más que hay en toda la diócesis. Las conozco muy bien y visito muchas de ellas, y los hogares del pensionista también alguna vez voy, se pierde mucho tiempo ahí. Y una plaza que hay arriba de mi casa, la Plaza de España, que también se juntan muchos mayores allí también voy. Y la verdad es que cómo ellos están cayendo en una superficialidad de vida, en un vacío que te da verdadera pena, y esto te entristece cuando pueden aportar tantísimo a la sociedad. Hace poco tuve yo que ir a Gandía y me venía muy mal y sabía que salía una excursión, perdona que me haga este inciso. Sí, Salía una excursión a Gandía y me fui con ellos, tuvieron la delicacia de no cobrarme nada, y luego yo los invité a llevarles al Palacio del Duque de Gandía.
y tal. Pero me dio una pena tremenda porque tuve que intervenir en el autobús porque eran chistes, conversaciones y tal, que eran de mal gusto, que creaban mal ambiente, que ya tú decías, hombre, que nos sentimos aquí como hormigas, humillados de esta tal, y que ser, si los que sepamos mejor, chistes mejores o cosas mejores o vivencias mejores, que las cuenten, si no nada. Y luego allí les visité 2 o 3 veces en donde estaban y era una pena, es las comidas, la barra libre, los bailes que tienen y tal. Y yo creo que lo único que tuvieron serio fue cuando yo los llevé al palacio del duque de Gandía, que es una maravilla, y tuve allí. Eso demuestra el vacío que tienen ellos. Entonces, el plan de Dios para sus hijos no varía nunca, no cambia nunca. Cambia el modo, por la edad, cambia el modo. Entonces, Dios quiere que el plan que tiene para los hombres lo tiene para todos. Los mayores ahora podemos hacer una labor impresionante con ella. Que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, como dice la Biblia. Porque con esto, vivir el cristianismo con muy poquitas cosas bastan, sabiendo que Dios existe, que es bueno y que nos ama. Esto es importantísimo. Y que quiere que todos los hombres se salven. Quiere que le conozcamos y le demos a conocer, porque una cosa que no se conoce no se puede amar, es un principio de filosofía. Y el Jesucristo mismo dice, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, Padre, y ya en el Nuevo Testamento me parece que eso seas el que dice, no quiero misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocausto. O sea, es todo un contexto que lleva de conocimiento, y eso quiere Dios con nosotros, que vivamos la vida de gracia, consciente, creciente y difundida, como se dice. Y cada uno en su etapa. En su vida personal, que nos agarremos a la cruz, que sobre todo en esta vida y sobre todo en los mayores tiene mucha importancia, es saber que su vida es más fecunda, más valiosa, más positiva, en cuanto más tenga de cruz y de sacrificio y de eclipse de lo natural. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es locura para los judíos y locura para los gentiles y escándalo para los judíos. Y es verdad, en la cruz es la clave de todo el Evangelio y eso hay que metérnoslo muy dentro. Saber que una persona, cuanto más eso... Yo tengo una frase que me está dando un resultado impresionante con mucha gente muy mayor, que les digo cuando dice, ¿y qué podemos hacer nosotros? Podéis hacer todo, tenéis en vuestras manos todo. Bueno, tiene una frase, me va a permitir, justo antes de empezar la entrevista, que me ha dicho a mí, que me ha dejado así un poco... Me ha dicho que a usted le falta tiempo. Vamos a ponernos en situación. Pepe tiene 90 años. Sí. Y dice que le falta tiempo al día. Porque todavía me camino y puedo visitar a gente y puedo estar con gente, sí, y todo el día lo tengo ocupado. Pero visita a gente, pero también se dedica a escribir. Escribir, pero escribo para 2 o 3 revistas que tengo todos los meses, tengo las cosas de mi casa que hacer, tengo 14 nietos y 3 bisnietos que los atiendo que me perdonen mis hijos, pero muchas veces porque ellos están, gracias a Dios, todos ocupados, muchas veces más que los mismos padres. Que los envíe. O sea que también usted ejerce de abuelo. Yo los atiendo todo lo que puedo y incluso de los amigos de los nietos. También hago todo lo que puedo. Luego, no he dejado de tener catequesis nunca. Porque es curioso, cuando yo hice la confirmación, que se hacía muy jovencito, después de la comunión, a los 9 años se hacía, el obispo que fue de Toledo, que luego quedó en Barcelona, no me acuerdo cómo se llamaba, era un obispo auxiliar, le dijo al párroco, este chico, yo tenía 9 años, tiene que ser catequista. Y me criaba muy desarrollado, eso es cierto. Y a don Manuel, el párroco, le dijo, en el pueblo natal, que yo estuve hasta los 19 años, viviendo en mi pueblo natal, en el Romeral, y fui catequista, yo con personas muy mayores de esa edad, y no he dejado de hacerlo. Todavía, es decir... ¿Todavía es catequista? Todavía lo hago, o en mi casa, ya lo hago así más particular, en mi casa o en las casas de ellos, y es fácil ir, generalmente vienen a mi casa, o algunos he estado últimamente con 2 latinos en los salones parroquiales y tal, pero no me falta tiempo. Entonces esto es muy importante. Y digo, tengo una frase que les digo a los mayores que no pueden hacer nada. Digo, hay 3 cosas importantísimas en la vida cristiana y para todo cristiano, que son fundamentales, que es rezar, amar y ser testigos.
Eso es un compendio de la vida cristiana. Y eso lo podemos hacer todos mientras tengamos uso de razón. Sí. Es decir, rezar, que lo cual lo supone es fomentar la fe, alimentar la fe, crecer la fe, que la vida cristiana es fe, que se cuaja en la caridad, dice San Pablo en la carta de los Gálatas, que la vida cristiana consiste ni en esto ni en otro, y la fe que se cuaja en la caridad. Pues el rezar, el amar con el que estés, con la persona que te atiende, con lo que pasa de tu lado, intenta hacer de tripas corazón y amar. Y ser testigo, siempre con tu vida. Es decir, que vaya acompañado, que lo aceptas, que no te amargas, que tienes entusiasmo por las cosas. Y esto me decía el otro día una mujercita muy mayor, porque tiene 92 años y sobre todo está muy enclenque, me decía en Vargas, decía, y no saben lo que me cuesta, digo, desde que empecé a hacerlo eso. Digo, ¿por qué? Dice, porque algunas veces me enfado y ya me tengo que contener y tal. Y me cuesta mucho rezar, porque la verdad en esas edades no se preocupe. Lo importante para rezar es que sea usted consciente de que Dios está cerca de usted. Que sea usted consciente de la presencia de Dios. Y dígale usted que alguna ejaculatoria, que se invente cuánto te quiero, cuánto te amo, estoy deseando que me ayudes, lo que quiera. Aunque no siga usted un libro o una reflexión teológica y tal. Y entonces creo que esto ayuda mucho a los ancianos. Y por ahí tenemos que seguir y tenemos que tenemos un plan de Dios que le tenemos que ejecutar. Bien, yo lo digo, hasta que Dios me invalide o lo que sea, que no me gusta. Como San Martín de Tours. Usted va a ser así, o sea, hasta el final trabajando por su diócesis, su parroquia. Ahora es cuando más feliz me siento. Lo decía Antonio Rivera, que hemos celebrado el aniversario el otro día, cuando estaba él tan malito que estaba muriendo, igual decía, no tengo parte de mi cuerpo que no me duele, ahora es cuando más feliz me siento. Y yo estoy muy mal, pero Dios está muy bien, porque sentía eso. Y les dice a la gente que hay allí, decidme qué queréis, que se lo quiere decir a Dios, que muy pronto le voy a ver. Es con un sentido de fe. El vivir la vida cristiana es lo más gozoso, lo más alegre, lo más enjundioso y lo que da sentido a todo. Pero Pepe, ¿usted no se encuentra esta visión o esto que está usted compartiendo con el resto de personas mayores, con ancianos a los que visita, verdad? Algunos hay muy buenos, porque no se les ha cultivado y tal. Ahora yo no me ha dado tiempo a hablar, pero me gustaría que Vida Ascendente y tal tuvieran... Hay gente muy buena que está muy abandonada. Por ejemplo, ahí en la plaza esta que subo yo, hay 3 o 4 que son buenísimos. Yo me gustaría a mí ser como ellos. Hombres sacrificados, humildísimos, que la humildad es el fundamento de la santidad. Humildísimos, que quieren hacer lo que les digas y tal. Hay otros que les cuesta más y hay que ser comprensivos y que siempre hay una justificación por su cultura, por su formación, por su ambiente, por lo que sea. Pepe, ¿cuáles son las posibilidades de los ancianos en la Iglesia y cuál debe ser su misión? Todos tenemos una misión personal intransferible. Siempre digo, yo también lo digo muchas veces, una misión personal intransferible y nadie puede sustituirte en tu misión. Eso es curiosísimo, cómo tiene Dios hecho eso y qué bonito es. Entonces todos tenemos una misión. Es un campo doble en la Iglesia y en el mundo. En la Iglesia, como somos miembros de la Iglesia, somos hijos de la Iglesia, en el mundo, porque es lo específico del seglar, ese es el campo más irrenunciable, el propio. Yo lo he dicho siempre. Yo incluso cuando estaba más joven y que, como digo, no he dejado nunca de tener catequesis, a lo mejor cuando llevaba a los chicos de catequesis, sobre todo los de la confirmación, tuve que alguna vez dejar algún grupo porque estuve en un sindicato, que era CSIC, y estuve colaborando a él y había una de esas, y siempre digo, cuando hay una cosa del mundo, el seglar es expedito, tiene que... Y podemos hacer una labor muy grande. Los seglares tienen y los mayores, y sobre todo en esta cantidad de mayores que hay jóvenes, pueden hacer muchísimo en la Iglesia, en la catequesis, en la liturgia, en las visitas, en la cosa cultural, en las cosas de tradiciones, en la religiosidad popular, que tiene un sentido precioso. Cuánta gente santifica, si eso lo diéramos sentido y tal, con cualquier cosa. Yo hace poco estaba en un pueblo que estaban celebrando la patrona, estaban con el rosario y tal, y rezar el rosario con devoción, que se vibre y que tal, y la gente sale nueva. Entonces, en la Iglesia tienes mucho y igual en el campo eso tienes todo, hasta la política. Es decir, hay políticos, mira, el presidente de Estados Unidos, este que ha salido nuevo,
con 78 años, así casi que tiene ya, que si se puede decir mientras tengas tu tal, hasta que no llegas a los 90 como yo tengo ya, puedes hacer muchísimas cosas. Entonces tiene un campo infinito, como yo digo. Es decir, para mí, cualquier seglar que yo pueda hablar con él que le hizo, le ofrezco siempre trabajo. Y le digo, tienes un campo infinito, tanto en la iglesia como en el mundo, y a cuál más rico y a cuál más valioso. Y entonces eso lo tenemos que cultivar y se puede hacer muchísimo con ello. Estupendo. Y sobre el compromiso de los demás con los ancianos, ¿qué piensa? El compromiso de los demás con los ancianos, que los tenemos que querer muchísimo, los tenemos que motivar, los tenemos que acompañar siempre y rezar siempre por ellos. Pero yo digo, sin dejarles siempre, sin dejarles nunca de descubrir lo más importante, es decir, la unión vital con Cristo. Porque si no, no pueden captar toda la belleza y la riqueza y la grandeza del cristianismo. Yo te lo digo a cualquiera. A Martín el otro día le decía, pero si yo casi que no me he confesado a menos 7 años, digo, no te preocupes, si eso Dios te perdona y tal. Y eso, lo importante es que vivas en gracia. Cuando vivas en gracia, lo vas a ver de otra manera, le vas a complacer más a Dios y va a ser muchísimo mejor. Entonces, una unión vital con Cristo, que eso es fundamental. Formarse cada día. Insistir que hoy la formación es cada día más importante. Por eso los papas insisten tanto en la formación. Como dije mucho antes, una cosa que no se puede amar y es insustituible. Y además yo por lo que veo en los laicos, lo mismo que sean mayores, que sean más jóvenes, el pecado número uno o el error número uno de los laicos hoy es la falta de formación que tienen. Que tienen que tener más formación, hay que descubrirles ese campo, descubrirles que ellos son sal y luz, como dice el lema de esta cosa, que es una metáfora preciosa para indicar lo que tenemos que hacer y vivir esta vida de unión con Jesucristo, que es lo más importante. Yo últimamente estoy descubriéndoles también a muchos los 4 caminos que pone, que ha habido un hecho muy importante históricamente y sociológica y eclesialmente. Ha sido el congreso que ha habido de laicos que hubo en febrero. Y han marcado 4 caminos importantísimos, 4 itinerarios que se llaman. El anuncio del reino, es decir, la evangelización, el acompañamiento, la formación y el compromiso en la vida pública, eso es importante. Siempre hemos huido de huir de la vida pública. Ahí hay que estar en la vida pública, a todos los niveles, en un sindicato, una asociación de vecinos, en un ayuntamiento, en lo que sea. Hombre, si puedes llegar a otra cosa más, mejor, más influencia podrás tener. Pero eso hay que hacer con los ancianos, quererles mucho, animarles y rezar también por ellos. Eso es lo fundamental. Estupendo. Bueno, Pepe, hemos visto que San Martín de Tours estuvo hasta el final, entregándose por su diócesis, los pobres y yo veo que usted va por el mismo camino. Hay que hacer hasta el final. Yo se lo digo siempre, hasta que me tenga, mientras me tenga, seré siempre testigo suyo. Estupendo. Que es lo fundamental, que es lo que nos pide Jesucristo, como digo, el ser testigos. Sí, yo que eso es, aunque no hables, eres testigo. Pues muchísimas gracias, Pepe, por acompañarnos y por hablarnos de lo que aportan los ancianos a la Iglesia. Muchísimas gracias. Y vamos a continuar y nos vamos a ir a una parroquia que creo que tú conoces muy bien, que es la parroquia de Santa Teresa de Toledo. Mi parroquia. Precisamente para conocer a Julio, a un maestro jubilado que actualmente dirige la Cáritas. Exactamente. Es una maravilla, yo lo conozco muy jovencito, muy jovencito. Es de Huerta de Valdecarábanos. Sí, efectivamente. Y bueno, pues hemos visitado la parroquia y esto es lo que ha compartido con nosotros Julio. Bueno, pues nos encontramos en los salones, en el salón de actos de la parroquia de Santa Teresa, en Toledo, para hablar y para conocer un poquito mejor al director de esta Cáritas, del grupo de Cáritas de esta parroquia, Julio Galiano Rubio. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, muchísimas gracias por abrirnos la puerta de vuestra casa y por acogernos, ¿no?, en este espacio que dedicamos dentro del programa Sal y Luz y que compartimos con el proyecto Custodios, hoy para conocer un poquito mejor cuál es vuestra labor dentro de esta Cáritas tan concreta. Además, tú como jefazo, podríamos decir, ¿no, Julio? Julio, pero antes, cuéntame cuántos años tienes, a qué te has dedicado profesionalmente, si estás o no jubilado. Pues mira, yo me dediqué a magisterio, soy maestro de primera enseñanza,
ejercí durante 48 años en la profesión. Cuando aprobé las oposiciones me destinaron a la campaña entonces de alfabetización y de ahí ya pasé a un colegio, digamos, de enseñanza primaria. Y luego pues he tenido también actividades, estuve en política en tiempos de la transición y bueno, pues he tenido siempre una vida muy activa. Y ahora, pues desde que me jubilé, estoy en Cáritas. ¿Y por qué en Cáritas, Julio? ¿En qué momento se jubila y decide hacer algo más por los demás? ¿Por qué le llama la atención Cáritas? ¿Por qué en este tipo de voluntariado y no en otro movimiento, en otra asociación o ONG? Pues mira, cuando yo me jubilé, claro, el paso de la vida activa a la jubilación es un paso grande, cambias un giro de 180 grados en tu vida, ¿no? Entonces yo siempre me planteé, la tengo enfocada, soy un hombre de creyente, soy un hombre de fe, entonces siempre mi vida está enfocada al servicio de los demás. Dice San Juan en una de sus cartas que el que dice que ama a Dios a quien no ve y no ama al prójimo a quien ve, pues es un mentiroso. Entonces mi idea siempre ha sido amar al prójimo y también amar a Dios a través de ese servicio al prójimo. Entonces, cuando yo me jubilé, me planteé qué tenía que hacer. Yo me sentía totalmente activo, en una situación tanto física como mental, vamos a decir, normal o óptima para mi edad, y entonces decidí que era Cáritas. ¿Por qué Cáritas? Bueno, pues a mí hay una parábola de Jesucristo que me llama mucho la atención, que es la parábola de los talentos. Entonces, a mí, como a todo el mundo, Dios nos ha dado unos talentos. No sé cuántos, pero soy seguro que me ha dado unos talentos y mi obligación es desarrollar esos talentos. ¿Y cómo mejor lo puedo desarrollar? Poniéndome al servicio de los demás. Y creo que Cáritas es el organismo oficial de la Iglesia y es el organismo pues, más adecuado para esa actividad. Y llegas a Cáritas después de la jubilación, ¿y qué te encuentras? Pues llego a Cáritas, entonces, bueno, pues me incorporé a Cáritas de mi parroquia, entonces me acogieron los compañeros, yo, claro, lógicamente era el novato, y fui aprendiendo, fui en las distintas actividades que había, está lo de la entrega de alimentos, las ayudas, como veis el ropero, y otra serie de actividades más. Bueno, pues me fui integrando allí donde hacía falta, donde era necesario, ¿no? Y al mismo tiempo iba integrándome, iba formándome. Y así estuve, pues yo en Cáritas me parece que son 12 años, pues no sé, 5 o 6 años. Entonces, ya después de varios años, el director de entonces, no sé, vio algo en mí y me invitó a que diera un paso y a acompañarle más, que fuera un poco más su mano derecha, ¿no? Y cuando él ya vio que tenía que retirarse porque ya estaba muy cansado, llevaba muchos años, pues bueno, pues me traspasó el papel de director. Ya te digo, debe ser unos 6 años o así, y aquí estoy, intentando hacerlo lo mejor posible. Háblenos de esta Cáritas, de la que usted es director. Hemos visto, porque hemos tenido ocasión de venir en otro año, ¿no? Para precisamente hacer un reportaje sobre el ropero que funciona en esta parroquia, pero ¿qué otros aspectos también se cuidan desde esta Cáritas parroquial de Santa Teresa? ¿Qué otros proyectos tienen? Bien, tenemos bastantes programas en esta parroquia. Algunos en estos momentos están suspendidos por el problema del coronavirus. Entonces, tenemos visitas, programa de visitas a enfermos y personas mayores, tanto a casas, a viviendas particulares, como a hospitales. Ya es tradicional nuestras visitas al Hospital de Parapléjicos. Es un sitio donde siempre Cáritas de Santa Teresa ha acudido, ¿no? Allí las voluntarias que iban, porque en estos momentos es uno de los programas que está
suspendido, pues no solamente se dedicaban a visitar las personas que estaban allí, sino también a personas que tenían enfermos, que tenían problemas porque no tenían familia o las familias vivían muy lejos, se encargaban de lavarles la ropa. Entonces Cáritas contribuía a lavar la ropa de estas personas, ¿no? Luego, pues las visitas a personas mayores, que son muy agradecidas, personas que se encuentran solas. Insisto que este programa en estos momentos, debido al coronavirus, pues está suspendido. Luego tenemos también una cosa muy curiosa que quiero señalar. Entonces, hay una voluntaria que es joven, que trabaja y que no puede venir a las actividades que normalmente los programas nosotros los desarrollamos por la mañana. Pero esta voluntaria sí colabora en el acompañamiento de personas. Aquí vienen muchas personas no solamente en busca de ayuda material, sino de ayuda espiritual. No se ve, lo que se ve es que das alimentos, que das ropa, pero no se ven las escuchas, los consejos que das a las personas que vienen con problemas personales, familiares. Y que en el fondo a lo mejor es lo que más necesitan. Y que es ¿no? más importante y lo que más necesitan. Entonces se nos ha dado casos de personas pues, que necesitan compañía, que están solas, que son jóvenes, que están solas, que no tienen relación y vienen a Cáritas en busca de ese consuelo, de esa compañía. Bueno, pues entonces les ponemos en contacto con esta compañera, con esta voluntaria, y ella les acompaña a andar. O sea, aquí hemos encontrado personas pues, con problemas psicológicos que el médico les ha aconsejado que una de las cosas es caminar, una de las cosas recomendadas en estas situaciones. Y dice, bueno, pero si es que me da pereza caminar sola, o salgo sola, no te preocupes. Avisamos a María, los ponemos en contacto y nuestra compañera María se encarga de hacerles esa compañía y ya tiene formado un grupo de personas con las que sale a caminar. Entonces, eso tampoco se ve, eso tú ves un grupo de personas caminando, pero no te imaginas que ahí se está haciendo una labor caritativa. Y luego, pues lo típico, la entrega de alimentos, las ayudas, sobre todo ahora en esta época está surgiendo gran cantidad de demanda de pago de alquileres y pago de medicamentos, algunos, ayer mismo pagamos a un matrimonio unos medicamentos, y luego el ropero, también el ropero dentro de las Cáritas de Toledo es un caso especial porque somos la única Cáritas de Toledo que tiene ropero. Eso lleva mucho trabajo, lleva que haya bastantes voluntarias, porque claro, las personas nos traen la ropa, pero esa ropa primero la desinfectamos. Tenemos unas máquinas de ozono que desinfectamos esa ropa. Una vez que está desinfectada, la pasamos a la selección, porque claro, hay ropa de todas las clases, ¿no? Y bueno, pues se desecha la que no es una ropa digna para personas, aunque sean demandantes de ropa y necesitadas, pero tienen su dignidad y por supuesto hay que cuidar el tipo de ropa que se les da. Se selecciona y ese tipo de selección luego se clasifica, como veis, pues señora, caballero, tallas, todo eso se hace en la parte, digamos, oscura, que no se ve, ¿no? Y luego ya los miércoles por la mañana tenemos la acogida de las personas que vienen al ropero. Hay que pedir cita previa, debido a lo del coronavirus, para que atendemos 3 turnos de cuatro personas, para que en esta sala pueda haber amplitud suficiente y separación suficiente entre las personas para que se les pueda atender. Entonces, 4 voluntarias están atendiendo de 11 a 11 y media, de 11 y media a 12 y de 12 a 12 y media atendemos a 4 personas, un total de 12 personas por semana. Julio, ¿cómo os ha afectado esta crisis sanitaria que estamos viviendo, la pandemia, desde sus momentos más duros en cuanto al voluntariado? Tú como voluntario, claro, nos encierran en casa, tú no podías venir los miércoles como ahora hacéis habitualmente a las acogidas, ni abrir el ropero, ni siquiera pues si entregáis alimentos, a dar alimentos a la gente. Como voluntario, ¿cómo lo habéis vivido? Y algo que has también señalado, y es que si habéis notado un aumento de familias a raíz de este tiempo de pandemia que acuden a pedir ayuda a esta Cáritas.
Pues mira, nos ha afectado mucho. Cuando hubo el confinamiento, pues lógicamente suspendimos todas las actividades, pero éramos conscientes de la necesidad que había. Entonces, en cuanto pudimos, abrimos otra vez la actividad. Eso supuso una reflexión entre los voluntarios, porque unos por la edad, otros por sus enfermedades, por su situación, pues eran personas de alto riesgo. Entonces, bueno, pues hubo personas que no pudieron continuar en los programas y otras que, bueno, pues que sí pudieron y que además quisieron, porque claro, lógicamente estás exponiendo tu vida a una enfermedad y no digamos ya a un peligro de muerte, ¿no? Entonces, esta reflexión que digo fue necesaria para que los que se decidieran a continuar supieran a lo que se exponían. Intentamos poner todos los medios de seguridad a nuestro alcance, mascarillas, guantes, pantallas faciales, y luego procurar guardar las distancias lo máximo posible. Y es como lo hemos hecho. Entonces, los martes damos alimentos, guardando las distancias, como digo, y todo el mundo tiene que estar con mascarilla, los voluntarios están con guantes y con su pantalla, ¿no? Luego, los miércoles, pues nos pasa igual, el ropero ocurrió lo mismo, hubo bueno, pues quién está dispuesto a acudir y a atender a estas personas, ¿no? Somos muchos voluntarios y aunque hubo unos cuantas que no podían, lógicamente, pues otros, pues sí, y dieron el paso hacia adelante. Y bueno, pues aquí estamos. También creo que en Toledo ahora mismo el único ropero que está funcionando es este, gracias también a las instalaciones que tenemos. Tenemos unas instalaciones grandes, suficientes, para poder continuar con los programas y al mismo tiempo guardar las medidas de seguridad prescritas. Julio, ya por último, ¿qué te aporta a ti ser voluntario de Cáritas? Porque el ser director pues no deja de ser un servicio también. Entiendo que supone quizá muchas más horas y mucho más sacrificio, entre comillas, ¿no? Pero ¿qué te aporta ser voluntario en Cáritas, dar tu tiempo a los que más lo necesitan? ¿Y qué dirías a todos aquellos que nos están viendo y que quizá pues también dispongan de ese tiempo porque estén jubilados o recién jubilados o simplemente bueno, pues, hayan perdido otras ocupaciones y quieran emplear su tiempo en algo? Bueno, pues, ¿qué me aporta Cáritas? Pues mucho. Hoy por hoy Cáritas es, digamos, el motivo de mi vida, o sea, porque además, como has dicho, el ser director conlleva mucho trabajo, tienes que llevar la iniciativa, no paras de pensar y de crear cosas. Entonces, no solamente es el trabajo que se hace en la parroquia, en mi casa pues hago las horas extras, ¿no? Con lo cual, ya te digo, mi vida está plenamente volcada a Cáritas, gracias también a mi mujer, que en ese sentido me apoya, ¿no? y me aguanta. ¿Y qué le diría a los demás? Pues mira, yo, con todos los respetos, no entiendo a personas jubiladas que están en perfectas situaciones físicas y en perfectas condiciones para una actividad, pues que se dediquen a darse un paseo por la mañana y otro por la tarde. En fin, yo creo que la actividad, primero, te aporta mucho física y mentalmente, te mantiene en forma. Y segundo, pues es una gran oportunidad para ayudar a los demás y para, bueno, los que somos creyentes nos examinarán del amor. Al final de nuestra vida lo que nos examinarán será de amor. Tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, estuve triste y me consolaste, ¿no? Entonces yo lo hago con ese objetivo, ¿no? De cumplir las obras de misericordia. Estupendo. Julio Galiano, muchísimas gracias por compartir su testimonio. Gracias. Y qué diferentes serán los oficios de nuestros abuelos y de nuestras abuelas, ¿verdad? Bueno, pues hoy Isabel le explica a su nieta María cómo ella desde niña se dedicaba a la costura y al bordado.
Abuela, ¿tú de joven de qué trabajabas? Pues mira, yo de joven, de niña, con 11 años, me fui a un taller de bordados, a bordar. Allí nos enseñaban a hacer de todo. Primero hacíamos los pies de las sábanas, que era lo más sencillo, las vainicas, y luego ya íbamos aprendiendo poco a poco a bordar. Hacíamos mantelerías, hacíamos, mira, esto es bordado noruego, por ejemplo, que se llama, que también estaba en el taller. Bordados distintos hacíamos. Los juegos de cama eran preciosos. Mira, una vez cosíamos para una casa de Madrid muy importante. Y una vez me dieron para hacer un camisón de una novia. Y era de la hija de Franco, la novia. Y la hice en el camisón unas anchoas en todo el escote, preciosas de raso. La tela era finísima, la tela del camisón, de piel de ángel, que lo llamaban entonces, yo no sé cómo lo llamarán ahora. Y de raso todo el escote con las anchoas, se quedó precioso. Y tenía muchas amigas allí, claro, éramos 20 y tantas muchachas cosiendo. A mí se me daba mejor que el bastidor, se me daba a mano. Claro, me cogían haciendo nada más que los remates. Lo que las otras estropeaban en el bastidor, a mí me tocaba luego recuperarlo a mano. Porque ten en cuenta que haciendo el bastidor metes y sacas, son 2 puntadas, pero haciendo la mano, hace las 2 puntadas a la vez, un día el doble. Entonces, claro, a mi jefa le interesaba eso. Y nos enseñó, a muchas también las enseñó a bordar a mano, como yo. Luego, por la noche, yo cosía allí de día, pero por la noche me traía la costura a mi casa y estaba hasta las tantas de la noche bordando, aquí debajo de la luz, ¿sabes? Para ganar más dinero, claro, porque entonces hacía falta dinero. Cuando llegaban las temporadas del mazapán, pues yo me iba a hacer el mazapán también. De día trabajaba en esto y por la noche en el mazapán. ¿Y abuela qué figuras hacíais? Pues mira, hacíamos patitos, que es muy sencillo hacer. Tú haces una bola, le aprietas así un poquito de un lado, le dobla y ya sale el patito hecho. Lo mojábamos en una oblea. ¿Sabes lo que es una oblea? Pues como parecido a la Sagrada Forma, solo que cuadraditos, se pegaban en la base de abajo del patito y a unas chapas que teníamos muy grandes, para meterlas al horno, los íbamos colocando hasta que se llenaba la chapa. Así también estuvo mucho tiempo. Hacíamos jamones, los hacíamos chiquititos y los hacíamos así de grandes, los jamones. Sí. Hacíamos nudos, nidos con los huevecitos, hacíamos muchísimas figuritas, todas a mano, todas. Sí. ¿Y en qué trabajaba el abuelo Rafa? El abuelo Rafa, que entonces era mi novio, pues él trabajaba en un taller de espadería. Él era tornero, su oficio era tornero. Y trabajaba allí en el taller ese de espadería. Y hacían flores, hacían espadas, hacían muchísimas cosas, hacían panoplias grandísimas, muchas cosas muy bonitas hacían. Damasquinaban, grababan también, hacían el grabado. Nosotras allí en el taller también pintábamos para el grabado de las espadas, ese grabadito que llevan arriba, eso hacíamos nosotras allí en el taller. Yo estuve también en los baños de plata de allí del taller, plateando las cosas. Otras compañeras sabía que estaban limpiando copas, que hacíamos copas también. Pues todo lo que se hacía en un taller de esos grandes. Así estuve, pues sí, estuve bastantes años. Hasta que luego ya nos fuimos al colegio. Y allí en el colegio, pues empecé, primero el abuelo entró de conserje en el colegio. Y teníamos que arreglar el colegio nosotros también. Y yo me iba con ellos a arreglar el colegio. Luego ya tuve la ocasión de meterme en la cocina del colegio a trabajar. Y allí lo pasé muy bien, porque a mí eso de la cocina me encanta. ¿Y abuela cuántos niños teníais? Pues teníamos 220 niños en lista, pero luego siempre iban algunos más,
porque siempre las madres que trabajaban los llevaban algún día suelto y eso no contaban en la lista. Eran los maestros que se quedaban también, las guardadoras, nos quedábamos nosotras también. Trabajábamos mucho, muchísimo, porque hacíamos toda la comida casera. Allí no iba ningún catering, nada, éramos nosotras, todo como lo hacemos en nuestras casas, pues igual lo hacíamos allí. Bueno, abuela, pues aquí ya se ha terminado la entrevista. Ah, ya se termina, muy bien. Qué grande, Isabel. Bueno, otra de las cosas que más valoramos de nuestras abuelas es la cocina, es su cocina, ¿no? Y seguro que ellas están encantadas de compartir algunas de estas recetas y lo van a hacer en este programa, les vamos a dar espacio. Como hoy lo va a hacer en este primer espacio, en este estreno que vamos a tener, como hoy lo hace María Teresa, que comparte con nosotros su receta de la tarta de manzana. Muchísimas gracias a la familia, a María Teresa también por esa tarta. Y ahora vamos a ir terminando el programa y lo vamos a hacer con la oración de la mano de don Juan Luis Gómez de la Torre, que está con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. La oración de hoy. Pues vamos a comenzar la oración de este segundo programa con el texto del Evangelio de San Lucas en el capítulo 2, que dice así: Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu fue al templo, y cuando entraban con el niño Jesús sus padres, para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido 7 años casada, y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. En este segundo programa hemos hablado de la aportación de los mayores a la Iglesia, es decir, en el apostolado. Pensamos que las personas mayores se encuentran en una etapa de su vida en la que poco pueden hacer ya, pero a la luz del texto que hemos escuchado del evangelista San Lucas, vemos que no es así, que nuestros planteamientos están equivocados. San Lucas, en el capítulo 2, nos presenta a dos ancianos, Simeón y Ana. Dicho sea de paso, son 2 de los intercesores del Secretariado para la Tercera Edad y los patronos de vida ascendente. Tanto de Simeón y de Ana se nos dice que alababan a Dios cuando le pudieron contemplar con sus propios ojos. Esta es la acción principal de todo apostolado, la oración que puede ser de alabanza, de petición, de acción de gracias, etc. Pensemos, por ejemplo, en la vida contemplativa.
el apostolado que hacen presentando al Señor todas las actividades que la Iglesia realiza a favor de los demás. La oración es una tarea que todo mayor, sea la situación en la que se encuentre, puede realizar a favor de la evangelización, y está haciendo apostolado, está ayudando a los cristianos que están en el campo de batalla, anunciando a Cristo y la salvación. ¿Cuántas veces escuchamos expresiones como estas? Yo ya que puedo hacer, total para lo que sirvo, no soy más que una carga, pues los achaques a consecuencia de los años o la enfermedad, unidos a los sufrimientos de Cristo, se convierten en salvación para tu alma y para las almas de aquellos por los que ofrecemos nuestros sufrimientos. Pero a la luz del texto de Lucas hay una segunda parte en el apostolado, y es el anuncio. Lo vemos en la profetisa Ana. Nos dice San Lucas que hablaba del niño a todos. A esto está llamada también la persona mayor. Anunciar a Cristo, anunciar el Evangelio en la familia, en la comunidad cristiana, en el hogar del jubilado, el que vaya, entre mis amistades. Hablar de Jesús a todos y de las maravillas que ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, los dones, las gracias, las bendiciones que ha derramado y sigue derramando sobre cada uno. Hablar del amor de Dios, de su misericordia, de su paciencia, de su ternura. Es verdad que podemos caer en el desánimo cuando se ha intentado todo y vemos poco fruto, pero no debemos de dejar de anunciar. De ahí la importancia de unir oración y anuncio, para que el Señor nos dé fuerza, nos empuje y aliente en los duros trabajos del Evangelio, contemplativos en la acción. Pero por eso en este segundo programa el Señor te dice a ti, mayor, que pocos puedes hacer ya a tu edad y con tus limitaciones. Ve y anuncia. Bueno, pues muchísimas gracias, don Juan Luis. ¿Poco puedes hacer con tus limitaciones? Bueno, pues hemos visto hoy el ejemplo vivo de que no, de que, por ejemplo, Pepe Díaz Rincón está ahí al pie del cañón, como lo han estado otros. Y es momento de recordar brevemente, y con él ya terminamos, pues el ejemplo que nos ha dejado Paco Medina, miembro fundador del Movimiento Familiar Cristiano en Toledo, que fallecía el pasado 19 de noviembre a la edad de 96 años. Bueno, pues nos dejaba, y no solo se caracterizó por su participación en el movimiento familiar cristiano, sino que también pues era un incansable entusiasta de los cursillos prematrimoniales por toda nuestra diócesis. Descanse en paz. Y nos tenemos que ir despidiendo ya. Don Juan Luis, muchísimas gracias por acompañarnos en este último programa del mes de noviembre. Y a ustedes, gracias por su compañía. Volvemos la semana que viene. Adiós.